Bienvenida al doctor Julio César Cueva, experto en Derecho Penal, con quien vamos a conversar precisamente sobre lo que ha ocurrido con este cargamento, más o menos 20 toneladas de droga que fueron encontrados en la provincia de Los Ríos. Doctor, buenos días, gracias por estar en el diálogo de Radio 99. Daniel, buen día. Ramiro, lo propio. Gracias por Doctor. invitar. ¿Es un procedimiento flash atípico o normal que en menos de una semana tanta droga sea incinerada? ¿Cómo entender esto? A ver, el procedimiento normal según los reglamentos era de más o menos unas 2 semanas. Ajá. Lo que hizo el presidente fue cambiar el protocolo para que se haga en cuestión de días, lo que siempre debió haberse hecho, porque ¿qué era lo que pasaba? Con la carga procesal que tienen los jueces, porque esto se puede hacer solo a órdenes de un juez, ¿verdad? Que debe estar incluso presente a la hora de la diligencia de destrucción de la droga. Se demoraba meses y lo que pasaba, y hay que decirlo, es que terminaba la droga cambiada por harina y como no se hace una prueba química antes de destruir la droga, bloque por bloque, sino que era aleatorio, muchas veces esa droga lo que estaban quemando realmente era harina y nosotros si buscamos en la prensa veremos que muchas veces asaltaban la bodega donde tenían la droga. Okay. Entonces era un círculo vicioso porque en la prensa salía cogimos tantas toneladas y realmente lo que quemaban era harina o ya se habían llevado la droga porque se la habían robado. Al hacerlo de esta manera, primero llevarla a un complejo militar donde normalmente no va a poder entrar cualquiera y quemarla en cuestión de horas porque creo que pasaron 72 horas, 96 horas, que bueno, sí son 3-4 días. Se evitó esto, de tal manera que creo que es bueno que el presidente haya cambiado. Y lo importante y que hay que resaltar es que fíjense que era cuestión simplemente de tener voluntad. Era cuestión de hacer un cambio y en vez de decir 15 días, poner 5, me invento, y estaba resuelto el problema, porque no había esa voluntad, nadie le importaba, nadie le interesaba. Y eso sí hay que resaltar, porque son cosas que se están haciendo a pesar de todos los problemas, son pequeños detalles que se toman en cuenta para cambiar esta realidad que es la del narcotráfico. Al final todo es cuestión de voluntad, sin duda, doctor. Pero uno creería que debía haber una especie de lapso para justamente hacer todas las pruebas necesarias, como para determinar también de quién es la carga o el cargamento, en fin. Pero ahora resulta que ha sido muy rápido. No, ¿esto se encuadra dentro del estado de emergencia o es indistinto de esta situación, pura voluntad presidencial? Que no, la droga se ha venido destruyendo siempre, pero con mucho retraso, y sin que haya ningún estado de emergencia, porque la droga, según la ley, hay que destruirla. No, esto de la destrucción es importante dejar claro, no afecta en lo más mínimo la investigación, porque lo que se ha destruido es la droga, y probablemente lo que la Fiscalía ha sacado, y eso está en la ley también, es una muestra que ha sido ya periciada por la criminalística, que demuestra qué droga es, el nivel de toxicidad que tiene, etcétera, etcétera, y eso ya contiene un informe, de tal manera que la droga como tal ya no se necesita, por un punto, por un lado. Pero el otro lado, deben haber conservado tal vez muestras fotográficas y deben haber periciado todos los paquetes donde constan todos los logos, las identificaciones, cómo estaba embalada, para hacer también un informe pericial. Y eso le permite a la Fiscalía continuar con las investigaciones, porque ya con ciertas identificaciones ya saben, esta droga iba para tal destino. ¿Por qué? Porque así es donde han encontrado droga en otras partes. Estos logos, estas marcas son propias de tal cartel o de tal grupo. De tal manera que la destrucción de la sustancia como tal en nada va a afectar la investigación ni nada por el estilo. De hecho, es lo correcto haberla destruido de manera inmediata para evitar, como ya lo mencioné, que se la roben, que desaparezca, que la cambien. El estado de excepción permite que la droga haya sido llevada a un recinto militar y no donde normalmente se solía llevarla. Sí, claro, porque normalmente era una bodega de la policía que no estaba bien custodiada, de hecho estaba solo un bodeguero. Por eso tantas veces, porque esto no pasó una vez, tantas veces se la robaron. Y hasta que llegó un momento en que hubo incluso hasta sospecha de que la intercambiaban por otra sustancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al momento de quemarla, por tema tiempo y todo, se hace una muestra aleatoria, agarran un bloque cualquiera y prueban a ver si es esa la misma sustancia, queman, pero uno no sabe, pues desde eso me invento 5.000 bloques, si a la final de 4.000 están ya con otra sustancia. Entonces, afectados o contaminados, sí, o alterados. Permítame, doctor, doy paso a mi compañero Ramiro Cepeda con más inquietudes. Julio César, ¿cómo te va? Ramiro, qué gusto saludarte, un abrazo a la distancia. Igualmente, Julio César. Oye, ¿cuántas vidas se han salvado y cuántas opciones de
ir con coimas se han evitado al eliminar la tentación de manera inmediata. Decisión y decisión. Otras cosas pueden hacerse solo con decisión en el ejercicio de la autoridad pública y el cumplimiento de la ley. Totalmente de acuerdo. Entiendo que esa droga que se incautó era para más o menos alcanzar a unos 11 millones de personas. O sea, prácticamente el 70% de lo que es equivalente a la población ecuatoriana. Entonces son 11 millones de personas que se han salvado de tener que meterse por la nariz esa basura por kilo que venden estas personas. Y más de eso, acuérdese usted, Julio César, y lo citó de manera ahí rápida en la respuesta que le dabas a Daniel. Yo me acuerdo cuando un centro de los policías quedaba en la calle de Circunvalación, aquí en Guayaquil, cerca del círculo militar, y mataron a 2 o 3 policías por robarse la droga. A ese tipo de vidas también me refiero que hemos salvado, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Esa fue una casa grande, muy bonita, que se le incautó a un narcotraficante hace muchos años y fue entregada a la policía y servía de casa, de esas casas de seguridad que tienen. Y obviamente, pues en un momento dado terminó siendo una bodega sin el mayor cuidado y en alguna ocasión, en efecto, como tú lo mencionas, se robaron la droga de ahí. Y de lo que entiendo también había sospecha de que ya después ya era más complicado estarse robando la droga cada rato, sino que más bien había un negocio por ahí ilícito para cambiarla probablemente. En todo caso, sí, las vidas no solo son de las que se meten la sustancia en la nariz, sino de todo el proceso que involucra producir la droga hasta que llega al consumidor final, que siempre tiene un rastro de sangre bastante largo, ¿verdad? De parte y parte. Sí, Julio César, y vamos en otro punto. Yo te preguntaba al final de mi primera pregunta, ¿qué otras cosas podemos nosotros seguir sugiriendo o evidenciando dentro del ejercicio de la Administración de Justicia que se pueden ir haciendo así de manera express para poder ir evitando todos aquellos recursos, todas aquellas mañoserías tinterillescas que utilizan abogados desalmados para poder beneficiar a personas que, teniendo el legítimo derecho a la defensa, no tienen el legítimo derecho de contaminar al mundo? Mira, una de las primeras reformas que hay que hacer, que pasa, si no me equivoco, por un cambio en la Constitución, que no creo que requiera consulta popular probablemente, es la forma en que se compone el Consejo de la Judicatura. Que ese puede ser el génesis de todos los males, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy te exigen unos requisitos que cualquier persona que haya sacado el título de abogado puede tener. Pero no cualquiera que haya sacado el título de abogado está capacitado para ser un miembro del Consejo de la Judicatura. Porque te exigen, por ejemplo, tener, creo que 10 años o 15 años de ser abogado, probidad notoria. Y la pregunta es, ¿cómo demuestras la probidad notoria? Yo conozco abogados que tienen 40 años de ser abogados. En su vida han pisado un juzgado. Entonces, ¿cómo pueden saber cómo funciona la administración de justicia? Deberían ser requisitos más técnicos, me invento, maestrías o doctorados, que así como se le exige a los rectores de la universidad de tener doctorado, creo que doctorado debería exigirse a quienes aspiren a ser miembros del Consejo de la Judicatura, doctorados, maestrías en Derecho Procesal, en Criminalística, en Derecho Penal, cosas que son vinculadas directamente con el ejercicio ya de la litigación propiamente dicho, ¿verdad? Para que entiendan. Y los años de experiencia deberían ser años de experiencia litigando, que deben acreditarse, de decir, bueno, este hombre sabe cómo funciona porque ha vivido en carne propia, por así decirlo, cómo funcionan o no funcionan las unidades judiciales para poder tener una idea de, al llegar, qué es lo que hay que cambiar. ¿Por qué esto es importante? Porque aquí nacen los concursos, pues para los fiscales, para los jueces, para los notarios. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, cosas tan sencillas como hacer el expediente electrónico que permitiría mandar a toda el área penal, fiscales y jueces, a una virtualidad para no tener que correr riesgo en las unidades judiciales para que los maten, los corrompan o los amenacen, ¿verdad? No se hace. Entonces, estos son cambios que se requieren y que son importantes. ¿Qué es lo que yo también he dicho? El prevaricato. Ayer han condenado a una jueza a 3 años por prevaricato. Pero el prevaricato es susceptible de suspensión condicional de la pena. Significa que a pesar de que la condenen en última instancia, esta persona va a poder seguir libre. Sí, tienen una condena, pero al final del camino lo que a la gente le importa es dónde están sus jueces.
Entonces yo creo que la pena por el prevaricato tiene que incrementarse, pero además debería ser un delito que no sea susceptible de suspensión de pena, para que un juez que esté dispuesto a corromperse sepa, uno, que la pena es larga, dos, que no es susceptible de beneficios de tal manera que si son 5 años o 7 son completos que los tienen que cumplir, y tres, que no le puedan suspender la pena, es decir, que no tenga el beneficio de, a pesar de estar condenado, poder seguir libre. Pero pienso que también debe de mejorarse esa reacción para los abogados. No puede ser posible que tengamos un grupo de abogados o abogados que se dediquen a delinquir. Es decir, son delincuentes con título de abogados, no son abogados. Hay que decirlo con claridad. Porque normalmente tú escuchas a la gente que se queja que el juez se corrompe, que el fiscal se corrompe, pero jamás hablamos del abogado intermediario de quien corrompe al juez o al fiscal, que también es alguien de quien nunca hablamos, que es el particular, del particular que es el que pone la plata para corromper, de ese no hablamos nunca, ¿verdad? Del abogado intermediario que corrompe el sistema tampoco hablamos nunca. Bueno, empecemos por ahí. Y debería empezar también, debería haber un cambio que permita, por ejemplo, y nada de esto de que no atentan contra la forma de vida. Bueno, vaya a vender refrescos si es que usted creía que la abogacía era para delinquir. Debería poder quitársele la licencia para ejercer de por vida a quien se corrompe en ciertos niveles usando el título de abogado, ¿verdad? Porque creo que es una forma de poder ir saneando el sistema de gente que vive solo para corromperlo. Couture, en su famoso decálogo, me has hecho acordar, decía: ejerce la profesión de manera tal que cuando tu hijo te pregunte qué carrera puede opcionar, no te dé vergüenza recomendarle que sea abogado. Te paso a Javier Segarra, que continúa con la entrevista. Un abrazo, Ramiro. Buenos días. La verdad que lo que acaba de señalar es real, muy pocos lo señalan. ¿Y qué hacemos pues en ese sentido? O sea, ¿cómo determinamos quién es ese que corrompe, ese abogado que corrompe? Lo que ocurre, investigan solamente al juez. Debería investigarse toda la cadena de personas como una asociación ilícita para prevaricar. Entonces, tú le inicias una investigación por prevaricar a tu juez y puedes iniciar una investigación por asociación ilícita o delincuencia organizada, porque esto depende de las penas respecto a los delitos que se cometieron, ¿verdad? Para procesar a todos, para ver cuál es el particular. Yo te lo pongo muy simple, mira, y lo dije cuando se supo el famoso habeas corpus del señor Glass en Manglar Alto. Dije, aquí hay falsedad ideológica, perjurio, fraude procesal, asociación ilícita, prevaricato, es una serie de delitos. Investigaron solamente al juez. Y lo investigaron por otra cosa, no fue por eso, por otra cosa, ya porque se armó un escándalo y muchos meses después. ¿Por qué muchos meses después? Porque claro, yo me acuerdo haberlo mencionado, si no se siente un precedente en este caso, van a llover los habeas corpus. ¿Y qué pasó? Hubo un diluvio de habeas corpus en todo el país para sacar a un pocotón de delincuentes de la cárcel de manera irregular. Y hoy ya se está descubriendo eso. Entonces, el problema es, claro, investigan una cosa solo a uno, entonces el resto de la cadena de corrupción no se toca. Es algo más o menos parecido a lo que ocurre con el tema de las drogas, que siempre lo he dicho. Nos conformamos con incautar la droga, ok. No, es que ya incautamos las armas, perfecto. Anda a ver si no hay más droga, anda a ver si no hay más armas. ¿Por qué? Porque no se ataca a la génesis. ¿Cuál es el problema aquí? La estructura financiera. ¿Por qué esta gente compra? Sicarios, justicia, drogas, corrupción, balas. ¿Con qué? Con plata. Tú atacas la plata, se acaba el financiamiento. Porque esta gente no fía. Nadie te fía drogas, nadie te fía armas, nadie te fía balas. Los sicarios también cobran, ¿verdad? Y la corrupción cobra por adelantado. De tal manera que si tú atacas en la estructura financiera, tienes prácticamente resuelto en un gran porcentaje. Creo que ahora realmente se está entendiendo esto. Ojalá que así sea, doctor. Y lo otro, y que siempre se ha preguntado con nuestros invitados, es que el control también debe darse en las fronteras, porque de lo contrario vamos a seguir haciendo operativos internos en cualquier ciudad de nuestro país, mientras que en la frontera de pronto ingresa con luz verde. Claro, y te voy a explicar por qué pasa eso. ¿Por qué? Pero en estos momentos preguntemos, ¿quién tiene la obligación constitucional de cuidar la frontera? Los militares. ¿Dónde están los militares? Cuidando las cárceles. ¿Por qué? Porque nos hemos mal acostumbrado y no tenemos que seguir ese discurso, lo tenemos que cambiar. Internos, que salgan los militares a las calles. Entonces, claro, nunca repotenciamos la policía. Entonces, la policía sigue siendo el patito feo de la seguridad del Estado cuando debería ser lo más fuerte. Entonces, requiere que vengan los militares. Compran unos vehículos y en vez de dárselos a la policía, se los dan a los militares. Entregan ayuda y en vez de dárselos a los policías, se los dan a los militares. Entonces, claro,
desvían a los militares de su labor constitucional de cuidar las fronteras, entonces claro, ya vienen a encontrar las armas en las cárceles cuando deberían encontrarlas en la frontera. Eso es más o menos, como siempre he puesto el ejemplo, es como que tu hijo le vaya mal en el colegio y tú en lugar de ponerle un profesor y ayudarlo a que estudie, hace los deberes tú. El que se tiene que graduar es tu hijo, cuando el que tiene que aprender es tu hijo. Entonces eso es lo que estamos haciendo. La policía tiene un problema, mete a los militares. ¿Que necesitan armas? Manda a los militares. ¿Que necesitan carros? Compran los carros a los militares. Entonces tenemos que quitarnos esa mala costumbre, que repotenciar la policía, por lo contrario vas a seguir usando y utilizando los militares. Y lo más grave es que los militares no pueden estar todo el año, todo el tiempo en las calles. Esto se va a terminar en algún momento. ¿Y qué va a pasar? La policía sigue siendo una policía débil. De tal manera que aquí lo que hay que hacer es, sí, los militares durante un tiempo, mientras repotencias a la policía. Repotenciada la policía, los militares regresan, ¿verdad?, a cuidar las fronteras. De lo contrario, lo que están haciendo es un paliativo. Esto en 3 meses, en 6 se acaba y después volvemos a lo mismo. Doctor, queremos agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Un gusto conversar con usted. Gracias. Un abrazo. Gracias. Son las... ¿Qué hora es? 8, 7 con